Muy buenos días. ¿Qué tal, estudiantes de la Escuela Secundaria de Charam? Soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión, el profe, y estoy aquí en una micro lección para continuar hablando de la Guerra Civil Española en nuestra clase. Estamos hablando de dos libros gráficos. Uno es una novela ilustrada y el otro es una novela gráfica. Hemos leído segmentos o fragmentos de ambos libros. Recuerden, estuvimos hablando un poco de Soldados de Salamina, de Javier Cercas y José Pablo García, donde con unas ilustraciones muy interesantes nos cuentan una historia sobre unos soldados en la Guerra Civil Española. Y también estamos hablando de Arturo Pérez Reverte, el libro La Guerra Civil contada a los jóvenes, ustedes, y las ilustraciones son de Fernando Vicente, dos libros maravillosos que nos están ayudando mucho a comprender la situación del pasado de España con un evento histórico relevante importantísimo para Europa y el mundo, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, y también para comprender la situación actual. Hoy vamos a hablar en esta microlección, vamos a hacer el análisis de dos páginas, dos párrafos, dos ilustraciones. En clases anteriores estuvimos hablando sobre la guerra civil, que es la peor guerra de todas, hermano contra hermano, amigo contra amigo. Hablábamos de cómo esta guerra destruyó hogares y causó miles de muertes. Hablamos también en nuestra clase de cómo después del exilio del rey Alfonso XIII se instauró una república que era débil, una república que agrupaba muchos tipos de personas. Habían comunistas, había personas que se hacían llamar socialistas, anarquistas, habían demócratas y personas que apoyaban la república. Pero sin embargo, la tierra no era de quien la trabajaba, dice el autor. Había muchas desigualdades sociales e incultura. Había miedo. No había estabilidad política porque la república era débil. Entonces, muchas personas miraban hacia modelos extranjeros. Los modelos extranjeros a los que muchos miraban buscando soluciones eran el fascismo, el nazismo y el comunismo. Entonces, ese es el contexto o la parte número uno, el contexto histórico de la guerra civil, así muy rápido. Y hoy en esta micro lección vamos a hablar entonces, ustedes tienen su documento y tienen también la versión electrónica del libro y estamos hablando entonces de los soldados, el inicio de la guerra civil española y cómo los soldados van caminando, marchan con sus uniformes y sus botas militares sobre el mapa de España. Esta es pues nuestra primera página y cómo la guerra empieza. Las personas toman un bando. Tenemos aquí dos, los que antes eran amigos, uno es rojo y otro es azul. El rojo representa la república, las izquierdas, el azul representa la falange. Recuerdan la palabra falange española, el movimiento de ideas, el movimiento político, el movimiento de extrema derecha, que agrupaba precisamente a algunos intelectuales, pero también militares y personas de la extrema derecha, y se les conocía como los camisas azules, y a los comunistas como los rojos, rojos y azules, los dos bandos que antes eran vecinos, incluso en una misma familia, después terminan enfrentados y en la fotografía o en la ilustración vemos los soldados apuntando con sus armas. Entonces son dos páginas donde la guerra empieza. La guerra empieza. Estas dos páginas nos sirven para practicar lectura interpretativa y comprensiva para hacer inferencias y también para aprender vocabulario. Entonces vamos a empezar rápidamente. Necesitas, como siempre, tu lapicero, bolígrafo, pluma para escribir y tomar los mejores apuntes de esta micro lección. Ustedes tienen también la versión de esta presentación en PowerPoint y el objetivo
Nuestro objetivo de hoy es comprender los hechos, las cosas que pasaron, hechos importantes de un evento histórico muy relevante en España y en Europa. Siempre tienes que observar las imágenes, leer con cuidado y escribir. 3 cosas: observa, lee y escribe en tu cuaderno a mano. Excelente, muy bien. No olvides escribir el título, novela ilustrada, parte 2. Y vamos a empezar entonces en tu cuaderno, muy organizado. Siempre debes escribir tu nombre y apellido y la fecha en español completamente. Esta tarea va a ser revisada en la clase para que demuestres. Lo primero que vamos a hacer es observa tu documento y observa la ilustración. Aquí tenemos la ilustración o fotografía o imagen. En esta foto veo. ¿Qué veo en esta foto? Veo los soldados, veo el mapa. Recuerda que mapa es una palabra masculina, el mapa es una excepción. ¿El mapa de dónde? Hay que ser específicos. El mapa de España. También vemos los uniformes. Necesito que escribas todo el vocabulario que puedas y las botas militares. Las botas. Los soldados, vamos a usar el progresivo, están marchando por España. Es el inicio de la guerra. O caminando. Recuerden que aquí tenemos la frontera con Francia y aquí la frontera con Portugal. Y tenemos muchas ciudades. Muchas personas se fueron al exilio en Francia y en otros países. Muy triste, ¿verdad? Quiero que escribas mucho vocabulario. Tenemos los fusiles o armas. Y a los soldados también se les llama el ejército. El ejército o los soldados. Excelente. ¿Estás escribiendo en tu cuaderno? Muy bien, me encanta. Vamos a explorar el vocabulario. Vamos a escribir algunas palabras importantes. La número 1 es extremistas. Número 2, ejército. Número 3, dictadura. Número 4, golpistas. Número 5, izquierdas. Y número 6, sublevados. Observa cómo debes definir. Extremistas son, significa, es cuando, son, un sinónimo es, quiere decir. Vamos a usar variedad en el significado. No traducción, por favor. No. Ya ustedes saben, no traducción al inglés. Y definir en contexto. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Política. Por ejemplo, cuando definimos izquierda, no me refiero a la mano izquierda. Me refiero a las ideas denominadas o que se llaman de izquierda, las ideas del bien común, las ideas de tipo socialista, comunista, las ideas donde prevalece la comunidad y opuestas de alguna manera a la derecha y al capitalismo. Así que el contexto es la política, no es literal, no traducción y no es literal. Debes definir en contexto. No escribas una definición si no la comprendes. Muy bien. Vamos a hacer interpretación. En la interpretación ustedes van a seleccionar. Tú puedes seleccionar solamente 2 frases de esta lista. Tenemos 1, 2, 3, 4 frases. Tenemos 4 frases de la lista y ustedes van a seleccionar una. Por ejemplo, ¿qué significa golpe de Estado? ¿Qué significa las cosas se complicaron? Repito, debes leer el libro. Debes leer el párrafo que va con la ilustración. Debes leerlo y mirar qué significa. Que armaron al pueblo, armaron al pueblo. España quedó. ¿Cuál es el verbo quedó? ¿Qué significa quedarse? Es el verbo en infinitivo, partida en 2. Si regresamos a la fotografía, podemos ver que los soldados tienen armas. Aquí está, armar el pueblo, ¿verdad? Entonces, intenta relacionar el vocabulario con las preguntas. Repito,
solamente vas a seleccionar dos frases de la lista y explícalas. Las frases, explícalas. Las es las frases. Muy bien. Pronombre de objeto directo. Muy bien. Un poquito de comprensión. En esta parte de la tarea o del trabajo en clase mejor, ustedes van a completar la oración. Van a completar la oración. Vamos a poner el acento. Muy bien. El propósito de la imagen es. ¿Cuál es el propósito? Un sinónimo de propósito es cuál es el objetivo de la imagen y cuál es el propósito del texto, o sea, del párrafo. Deben escribir el propósito del texto o párrafo es y escribir aquí en su cuaderno. En su cuaderno está la parte de comprensión, repito, interpretación, comprensión. Ahora tenemos 3 preguntas de análisis. De nuevo, esta tarea es muy fácil, solamente necesitas 2, ¿sí? Y respóndelas. Vas a responderlas. Pregunta número 1. ¿Quiénes se sublevaron contra la República? Interesante. Número 2. ¿Por qué se complicaron las cosas? ¿Por qué se complicaron las cosas en España? ¿Cuál fue el punto de complicación? Recuerda, no puedes buscar en el Internet ni preguntarle a Google. Tú tienes el texto. Y 3, ¿cómo se llamaba un grupo de extrema derecha muy famoso en ese momento en España? El grupo de la extrema derecha. Entonces, ustedes van a seleccionar solo 2 preguntas y las van a responder en español. Y ahí terminamos la página número 1. Para la página número 2, súper interesante, rojo y azul, y aquí son amigos, aquí ellos representan los dos bandos, los dos grupos o bandos. El rojo, que representa la República, y el azul, que representa la extrema derecha. La izquierda y la derecha. La República débil y los nacionalistas. Completa las frases con las palabras correctas. Aquí tenemos un banco de palabras, y ustedes deben completar este párrafo con las palabras según la imagen. Van a completar el párrafo. Debes escribir todo el párrafo, no lo olviden. Escribe todo el párrafo completo. Para esto, ustedes necesitan primero, muy importante, leer el texto. No se puede hacer comprensión o interpretación sin leer mínimo 2 veces y subrayar. Entonces van a leer el texto, vas a observar la fotografía y vas a completar el párrafo. Después vas a seleccionar 3 palabras claves del párrafo número 2, de la página 2. ¿Cuáles serían? Y escríbelas aquí. Tú las vas a hacer. Selecciona 3 palabras claves. Una palabra clave es una palabra relevante, una palabra muy importante, ¿sí? Una palabra clave, relevante, importante. Solamente 3. ¿Qué tal? Fácil. Y esa palabra significa, y la vas a definir, un sinónimo es y es. Escribes la palabra y aquí defines. Y aquí defines. 3 palabras y las vas a definir. Tú vas a seleccionar el vocabulario más importante porque ya estás aprendiendo a hacerlo. Después vas a crear 2 preguntas. 2 preguntas con signo de interrogación al principio y signo de interrogación al final. Buenas. Mejor dicho, 2 preguntas súper buenas. 2 preguntas súper buenas de comprensión para la página 2. La pregunta número 1 debe ser selección múltiple y la pregunta número 2, falso y verdadero. Tú eres el autor o la autora. Lee el párrafo y piensa, si yo fuera profesor, ¿cuál sería una pregunta buena de selección múltiple? Y una pregunta muy buena de falso y verdadero. Recuerda que el objetivo es que tú puedas crear
o diseñar tu propia pregunta. Diseñar. Y en clase las vamos a compartir. ¿Qué te parece? De la página 2. Y hemos llegado así al final. Muchas, muchas gracias. El tren no para. Este tren no puede parar. Oh, yo tengo mi tren aquí. El tren no puede parar y sí se puede aprender sobre la guerra civil, sí se pueden leer textos auténticos y sí se puede participar en la clase de español. Esta última pregunta es de reflexión. Es una reflexión donde ustedes, ¿de qué manera la novela gráfica en español te ayuda a comprender mejor el contenido y a mantenerte motivado o motivada para continuar aprendiendo español? ¿De qué manera las novelas gráficas te ayudan a comprender mejor el contenido y te mantienen motivado o motivada para continuar hablando español? Así que me encantan Javier Cercas, Soldados de Salamina, Arturo Pérez Reverte, La Guerra Civil contada a los jóvenes. Estamos en la parte de inicio de la guerra, la continuación de la guerra. Próximamente otra microlección sobre el final de la guerra y seguimos aprendiendo historias muy interesantes sobre España y mejorando el vocabulario. Los espero y las espero en la clase con participación, buena actitud, interacción. Sí se puede hablar y aprender español con tu profesor Montoya. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima micro lección. Vale. Hasta luego. Vale.